enseñanza que le quiero enseñar en esta enseñanza que le titulo ¿Cómo vestirme de boda para la gran fiesta? ¿Cómo vestirme de boda para la gran fiesta? Nosotros sabemos, hermano, que la venida del Señor está cerca. ¿Cuántos dicen amén? Y esto iniciamos el martes pasado, una enseñanza acerca de la escatología, de la venida del Señor, y hablábamos la semana pasada que dice la Escritura, nadie sabe el día ni la hora, sino el Padre en su sola potestad. Pero eso lo dijo el Señor Jesús antes de recibir la revelación. Una vez que llega Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, que es la revelación del Padre, leemos en Revelación 1.1, o llamado Apocalipsis 1.1, y dice, esta es la revelación, dice, de Jesucristo que el Padre le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, la Escritura nos enseña, hermano, que aquellos que caminan con el Señor, no viene sobre ellos como ladrón. Y exactamente leíamos una cita que dice eso en Apocalipsis, donde dice, si no velas, le dice, vendré a ti como ladrón, dándole a entender que si realmente estamos velando, para nosotros no llegará como ladrón. Nosotros sí estaremos alertas, hermano, prevenidos de este acontecimiento. Y veíamos la semana pasada cómo siempre que ha venido destrucción sobre la tierra, Dios le ha dicho a aquellos que caminan con Él. Por ejemplo, cuando vino el diluvio, Dios le dijo a Noé, es decir, no vino el diluvio y se los llevó a todos, no, sino que dice, Noé caminó con Dios y entonces dice que halló gracia y Dios le dijo, ¿sabes qué? Va a venir una destrucción, pero haz un arca. Es decir, siempre que viene una destrucción, Dios le avisa a quienes caminan con Él, pero no solamente les avisa, sino que les da la instrucción para cómo salvarse de esa destrucción que viene. Lo vemos también en Sodoma y Gomorra, cuando viene la destrucción, Dios le avisa a Abraham y le dice ¿acaso he de ocultar a Abraham lo que voy a hacer? Entonces vemos, hermanos amados, en la Escritura, que siempre Dios, cuando va a traer una destrucción, le avisa a sus siervos. Y hay otra porción que dice que el Señor no hace nada sin antes avisarle a sus siervos, los profetas, para que den aviso de lo que va a acontecer. Entonces, mucha gente toma en mal contexto esa cita cuando dice ahí específicamente que nadie sabe el día y la hora, pero hay que entender qué es el día y qué es la hora. No nada más decir nadie sabe el día sin saber realmente a qué se refiere cuando dice el día y la hora. ¿Por qué? Porque inmediatamente después de ese versículo dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque no nos deja así nada más de va a venir y se acabó, no, sino que nos dice va a pasar esto, va a pasar esto otro, va a pasar esto otro, y nos está dando las señales para que nosotros las veamos y digamos, ya está a la puerta la venida del Señor, ya está. Y nosotros sabemos que ya está a la puerta, hermano. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a ver en esto de la venida, no es nada más saber, sino estar preparados. Porque imagínese, viene y ¿qué sirve saber hasta el día y la hora si no estamos preparados? Entonces la cosa es estar preparados para la venida del Señor. Y una de las cosas, hermano, en la que tenemos que estar preparados es, hermano, en la vestidura que tenemos. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, mire, Mateo 22:2 dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Está hablando una referencia, dice que esto es semejante, dice, al reino de los cielos, que el rey hizo una fiesta, pero dice que envió llamar a los siervos, a los convidados. ¿Y qué pasó con los convidados, hermano? No quisieron, cada uno dijo, no puedo, es que estoy haciendo esto, es que estoy haciendo esto, y eso fue lo que pasó en los días de Noé. ¿Por qué? Por eso dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y qué más dice? Dice, pues estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. En otras palabras, no les importaba que viniera la destrucción.
No les interesaba, hermano, lo que Noé tendría que decirles acerca de la destrucción que venía. A ellos les importó, hermano, un cacahuate y siguieron viviendo su vida igual. Entonces, cuando nosotros vemos a los convidados que no quisieron, la Escritura ahí nos empieza a decir por qué. No, es que yo estoy ocupado en mi trabajo, yo no tengo tiempo para eso, otro te compró unos bueyes, déjame los calo, no tengo tiempo de ir, y así, cada uno se excusó de venir a las bodas. Entonces, como pasó esto, hermano, dice la palabra que el Señor dijo, vayan. No vamos a leer esa cita, usted léala ahí en su Biblia, usted ve cómo se excusan. Porque dicen es que no tengo tiempo, es que no puedo, es que pues simplemente no quiero. Y entonces dice que el Señor les dijo, salgan a los siervos, y les dijo, y metan a toda la gente, tanto mala como buena. Metan a las bodas. Y lo vemos, mire, Mateo 22:10 dice, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Mire qué tremendo, hermano, la bendición que Dios nos da. Por eso cuando nosotros no aprovechamos algo, hermano, sepa que va a haber gente que Dios va a mandar a los siervos y va a decir, vayan por los caminos, vayan por todo lugar y metan a la gente, sea buena o sea mala. De eso dice el Señor, yo me encargo, ya estando ellos dentro, yo me encargo. Entonces fíjese, hermano, dice que las bodas fueron llenas de convidados, pero aquí es donde viene una de las venidas del Señor, porque mire, Mateo 22:11 dice, y entró el rey para ver a los convidados. Diga conmigo, para ver a los convidados. Una de las cosas que nosotros vamos a analizar, hermano, es que cuando el Señor, antes de que se inicien las bodas, es que el Señor va a empezar a ver a los convidados. A ver, voltea a ver al que está a su lado. Y el Señor va a empezar a ver y va a decir, a ver, ¿quién y quién está aquí? Y el Señor va a empezar a examinar cómo están los convidados, cómo están los que han sido convidados. Por eso no es solamente saber, hermano, no es solamente saber que el Señor viene, porque todos pueden decir el Señor viene. Incluso hay gente que puede decir, me estoy preparando para las bodas, pero aquel que realmente va a decir si estamos listos o no, va a ser el Señor, hermano. Mire qué tremendo, dice, para ver a los convidados, y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Mire, que no estaba vestido de boda. Ahora, hermano, le pregunto, ¿por qué no estaba vestido de boda este? ¿Por qué no estaba vestido de boda? Porque allí estaba adentro, pero no estaba vestido de boda. Ahora aquí vemos dos cosas, hermano. Una, de que los siervos que los metieron, ellos tenían que encargarse de decirle, ¿sabe qué? Se tiene que vestir para poder entrar aquí. Se tiene que vestir para que cuando venga el Señor y vaya a iniciar la boda, usted esté preparado. Es decir, le corresponde a los siervos decirle a la gente que va a estar dentro que se vistan, no de vestirlos, no, de que se vistan ellos, porque nosotros como siervos, hermano, le podemos dar hasta vestirlos como usted quiere, hermano, pero el asunto es que cada uno de nosotros nos responsabilicemos de esa vestidura que está puesta sobre nosotros. Y ahorita le voy a enseñar por qué. Mira, Mateo 22:12 dice, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. ¿Y qué fue lo que pasó? Verso 3. Entonces el rey dijo a los que servían, dice, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ahora otra cosa, hermano. Fíjese que no nada más es entrar, no nada más es decir yo ya entré y pues punto, ya estoy aquí, no. El Señor va a ver si estás preparado para la boda. Necesito ver si tienes las vestiduras que son necesarias para la boda. Y si no, mira ¿qué le pasó? El Señor le dijo, ¿por qué no estás preparado? ¿Por qué no tienes las ropas de boda? Y enmudeció, dice la Escritura, y entonces el rey les dijo,
a los que servían. Vemos aquí, hermano, también que van a estar comisionados aquí en las bodas, no solamente la novia, no solamente los convidados, sino también los siervos que estén ahí, hermano, siervos que van, siervos que predican, siervos, hermano, que están dentro observando lo que está pasando y obviamente recibiendo la instrucción del Señor, porque aquí dice que le dijo a los que servían: átenle de pies y manos y échenle en las tinieblas de afuera. Entonces nos vuelve a repetir la Escritura, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Entonces, hermano, hay muchas cosas que se necesitan hablar de la venida del Señor, y mucho se ha hablado de las señales, por ejemplo, de los terremotos, de las pestes, de muchas cosas que nosotros podemos ver que están pasando ya en la actualidad. Pero una cosa muy importante, hermano, es ver cómo estamos nosotros. Porque le vuelvo a repetir, ¿de qué sirve que digamos, no, es que yo sé que la bestia esta es tal y bestia esta es tal, y si uno no está listo, ¿de qué le sirve a uno saber eso? Es más importante ver cómo estoy yo, cómo está mi vida delante de Dios, porque el día de mañana que yo esté dentro de la boda, hermano, y que me revisen mis vestiduras, yo no quiero que le diga a los siervos, a ver, átenlo a este de manos y de pies y échenlo afuera a las tinieblas, porque no tiene ropas. Entonces, por eso la enseñanza es, hermano, cómo me voy a vestir, qué voy a hacer yo para poderme vestir de esas ropas. Amén, hermanos. Así que vemos nosotros, mire, vamos a iniciar a ver esto. Hechos 19:15 dice: pero respondiendo el espíritu malo, dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Estos eran unos discípulos, hijos de Seba. Dice que eran exorcistas ambulantes, y dicen que quisieron echar a un demonio, hermano, fuera en el nombre de Jesús, y dice que cuando ellos dijeron: te vas en el nombre de Jesús, el espíritu les respondió. Eso es lo que dice aquí: pero respondiendo el espíritu malo, dijo a Jesús: sí lo conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes son. ¿Quiénes sois? Les dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entonces, aquí vemos, primero nada más quisiera ver esta parte negativa, vamos a llamarlo así, solamente no voy a poner más ejemplos, nada más un ejemplo de cómo, hermano amado, cuando nosotros no tenemos un compromiso verdadero con el Señor. Mire qué le pasó a estos invocaban el nombre de Jesús, estos querían echar fuera a un demonio, y el espíritu les dijo: ¿saben qué? Al Señor sí lo conozco, mis respetos para el Señor, y mis respetos para Pablo también, de que ustedes están mencionando, porque dijeron: a ese Jesús, el que predica Pablo, te echamos, y dijeron, y les dijo: a Jesús sí lo conozco, a Pablo también, dice, pero ustedes quiénes son. Y dice que los desnudó y los hirió. Entonces, una persona, hermano, que no está identificada verdaderamente con nuestro Señor Jesucristo, es una persona que está desnuda, que no está vestida. Y esto nos habla también de la cobertura que Dios nos da. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, es una cobertura espiritual que está sobre nosotros, porque nosotros estamos identificados con quién es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Porque recuérdese que aún uno puede predicar, hermano, y no tener al Señor Jesucristo como Señor propio, porque acuérdese que también allá en Mateo dice que no todo aquel que dice Señor, Señor va a entrar, y recuérdese que le dicen: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre, Señor, sanamos enfermos, en tu nombre, y van a empezar a decir, y el Señor les va a decir: no los conozco. No los conozco ustedes. ¿Por qué? Porque realmente no están identificados con quién es el Señor. Ahora, mire, esto es lo que se le ha concedido a la iglesia. Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, ¿qué dice ahí? La han preparado. ¿Cómo dice ahí? Por eso le digo, hermano, que no es los siervos le tenemos que decir: hay que vestirnos.
pero la responsabilidad es de cada uno de nosotros de vestirnos. Por eso dice, su esposa se ha preparado, no que la vistieron, no, ella misma se preparó. Ahora, mire lo que dice verso 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, dice, es las acciones justas de los santos. Y vamos a ver otras versiones. Esa donde dice el verso 8, donde dice que a ella se le ha concedido que se vista. Esa vestidura que se le ha concedido es esa vestidura que necesitamos para estar en las bodas. Por eso dice, y a su esposa se le ha concedido, a su esposa. Dice que se vista de lino fino. Y dice que el lino fino, aquí no me gusta la traducción para nada, hermano, que dice, porque el lino fino es las acciones justas, como que ni le entiendo ahí. Vamos a ver otra versión. La Brit Hadasha dice, y le ha sido dado que se vista de lino fino, tajor y brillante, dice, porque el lino fino son las acciones de los Kedoshim. Kedoshim son los justos. Porque, hermano, mire, una cosa muy interesante acerca de los Kedoshim, de los santos, de los que sirven, es, hermano amado, de los justos. Es que, hermano amado, cuando nosotros entendemos que se nos ha dado que nos vistamos, hermano, de estas ropas, es que por eso es cuando podemos servir con libertad. Porque cuando uno tiene un concepto, acuérdese de aquella visión cuando estaba el sumo sacerdote Josué y tenía vestiduras sucias y estaba el acusador y le estaba acusando. Una persona que no ha entendido cómo Dios, cómo nuestro Señor Jesucristo nos ha justificado, es una persona que no puede servir con libertad, que no puede adorar con libertad, que no puede alabar con libertad. ¿Por qué? Porque siempre el acusador le va a estar haciendo ver sus errores, sus pecados. Ahora, déjeme aclaro, cuando una persona no se ha arrepentido y no se ha alejado de sus pecados, pues obviamente el acusador va a seguir con más ahí. Pero si esa persona ya se ha arrepentido y ya ha dejado las obras muertas, como dice allá en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, ya dejamos las obras muertas, hermano, entonces tenemos que servir con libertad al Señor. ¿Sabe por qué a veces la gente no sirve, hermano? Porque simplemente sabe que no está bien, porque simplemente reconoce que hay algo en su vida que está mal y por eso muchas veces no sirve. Pero ahora, cuando nosotros estamos en Cristo y hemos reconocido nuestro pecado y queremos servir al Señor, Él nos da una conciencia limpia para poder servirle con libertad. Ahora, dice esta otra versión, se le ha dado que se vista de lino más puro, limpio y resplandeciente, de lino que simboliza, ¿qué simboliza, hermano? Las buenas obras del pueblo de Dios. Es decir, ¿qué necesito que hacer yo para vestirme de lino fino? Buenas obras. ¿Qué necesito yo hacer? Porque dice, se le ha concedido que se vista de lino, pero dice que el lino simboliza las buenas obras del pueblo de Dios. Es decir, para que yo me vista de boda, yo necesito hacer buenas obras. ¿Cuáles buenas obras necesito hacer? Porque si no hago buenas obras, hermano, no voy a poderme vestir. Y aquí es muy importante entender algo antes de continuar, y por eso pongo esta cita. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, no por obras. Porque hay gente que le va a decir a usted, no, hermano, usted está mal, si usted quiere hacer obras para usted salvarse, la Biblia dice que por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Sí, pero hay que seguir leyendo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Es decir, nos está diciendo, no eres salvo por las obras, no, eres salvo por gracia. Pero una vez que estás dentro de la salvación, fuiste creado, eres una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, y ahora sí que estás en Cristo Jesús, fuiste creado para buenas obras. Y sigue diciendo, las cuales Dios, ¿qué? Preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que necesitamos obrar
Una vez que estamos en Cristo necesitamos, que hacer buenas obras, porque estas buenas obras nos van a vestir. Estas buenas obras nos van a preparar para las bodas del Cordero. Por eso la Escritura dice, ese lino, dice, son las acciones justas. Las acciones justas. Ahora, antes de leer otra cita, imagínense si nosotros hacemos acciones justas, esas acciones justas nos visten. Pero si hacemos acciones injustas, ¿qué cree que pasa? Nos desvisten, nos quitan la vestidura. Entonces, por eso es bien importante, hermano, yo sé que es bien difícil la vida que uno vive en esta tierra, pero necesitamos, hermano, por eso esto es para los valientes, esto es para los que perseveran. No es fácil, la gente tiene un concepto erróneo de lo que es ser un verdadero hijo de Dios, porque la gente dice, eso es para la gente débil que necesita a alguien. Ellos piensan que es fácil, hermano, llegar a ser un hijo de Dios. No, hermano. Una de las cosas más terribles en la tierra que puede suceder es que usted sepa que no es de aquí, reconozca al Señor, porque todo lo que hay en este mundo, hermano, dice en Juan, yace bajo el poder del maligno. ¿Y qué cree que va a pasar? Va a haber ataques sobre su vida, va a haber situaciones porque no quieren que usted tome y reciba aquello que Dios preparó por usted. Pero dice la palabra de Dios, si Él me justificó, ¿quién me condenará? Si Él hizo su obra, ¿quién, hermano, podrá? Nadie podrá hacer nada, porque el que empezó la buena obra la va a terminar. ¿Cuántos dicen amén? Denles aplauso, hermano, fuerte al Señor, y créalo, que Él va a hacer la obra en cada uno de nosotros. Ok, entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Ahora sí vamos a ver los puntos. ¿Qué necesito hacer para vestirme? Dice aquí en 1 Timoteo 5:10, que tenga testimonio, está hablando de las viudas, y dice que tenga testimonio de buenas obras. Y dice, empieza a decir cuáles son esas buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, número 4, si ha socorrido a los afligidos. Aquí vemos 4 puntos muy importantes, hermano. Y dice, si ha practicado, una vez más, vuelve a repetir, toda buena obra. Entonces aquí encerramos 4 puntos, hermano, de buenas obras que nosotros podemos hacer. Número 1, si ha criado hijos. Oiga esto, hermano, qué importante, si ha criado hijos. Porque no, como le decía una vez, hermano, cualquier mujer o hembra, puede tener hijos, pero otra cosa es criar a los hijos, hermano. Es enseñarles, es instruirlos, es estar con ellos, hermano, hasta que vayan viendo ustedes esa enseñanza aplicada en su vida, porque no es fácil, hermano, es algo tremendo criar a los hijos. ¿Cuántos tenemos hijos, hermano? ¿Verdad que son bien obedientes? Y cuando vienen esas etapas de rebeldía, hermano, que usted le dice, haz esto, y el hijo o la hija dice, no, yo no quiero hacer eso, o se molesta. Entonces es un trabajo muy difícil, pero esa es una buena obra. ¿Por qué, hermano? Mire, le voy a decir porque esto está conectado a algo que sigue más adelante en otra cita. Fíjese que Dios ha puesto mucho en mi corazón, porque mis padres me fueron ejemplo. En varias cosas me fueron ejemplo mis padres, porque desde que yo era pequeño yo recuerdo que después del culto, en los días domingo, siempre íbamos a una casa de convalecencia, se llamaba, no sé aquí si se les denomine así, y en esa casa había puros ancianitos. Y en esa casa íbamos mi familia, mis padres y mi hermana y yo y mi otro hermano, íbamos y visitábamos a los ancianitos. Y ahí los iban a dejar, hermano. A veces los hijos los dejaban porque ya no los querían atender, otros ya los habían cansado, otros eran bien tremendos y pues los iban a meter ahí. Y mis padres a nosotros nos enseñaron ir y estar con los ancianitos. Mire qué gusto les daba, hermano. Había hasta ancianitos que lloraban cuando llegábamos, mi hermana y yo, y los abrazábamos y les dábamos un beso. Nos decía, dale un beso, hijo, dale. Y había una hermana, de la congregación donde estábamos, que ahí le habían metido los hijos. Y esa hermana, sus hijos eran inconversos. Ella era la única
hija de Dios allí en la familia, y pues fueron y la metieron, hermano. Tanto se cansaron de ella, de que les predicaba, que los hijos ingratos, hermano, mire qué terrible, fueron y la metieron ahí. Y nosotros, como quien dice, éramos la única familia que tenía, íbamos a visitarla los domingos y a veces íbamos otros días entre semana. Y eso fue un ejemplo que mis padres me dieron, pero al otro que quería llegar es que también mis padres siempre fueron personas que han visitado orfanatorios, orfanatos, no sé cómo se les denomine, y siempre atendiendo a los niños, hermano. Y por eso, quiero tocar este punto aquí cuando dice criado hijos. Porque sabe cuánta gente hay, hermano, que tiene hijos y como no los quiere, o como no los aguanta, o como simplemente fueron no deseados, van y los llevan a esos lugares, hermano, niños que van creciendo sin amor. Niños que no saben lo que es un padre que le diga, hijo te amo, hija te amo. Niños que no conocen, hermano, y qué culpa tienen ellos, hermano. ¿Qué culpa tienen? Por eso, mire, es fácil tener, pero otra cosa es criar a los hijos, hermano. Entonces, los huérfanos, la visitación de los huérfanos también es una buena obra. Y yo me he estado informando aquí en la ciudad, ya sé de 2 lugares aquí en la ciudad, donde hay huérfanos, nada más que uno creo es de puros católicos, creo vi en uno de Casa Cuna, creo se llama, y Casa de Jesús, algo así, vi unas ahí, pero me he estado informando porque quiero ir, hermano, me quiero preparar con varios hermanos que quieran ir, y quiero ir ahí. Niños, hermano, no se imagina usted, yo llegué a ir con mis padres en varias ocasiones también, los niños, hermano, hasta lloran cuando uno se va, no te vayas, o dicen llévame contigo, que no tienen quien les diga que los ama, hermano, que no tienen juguetes, a veces no tienen nada. Qué bueno que hay un grupo de gente que se ha estado involucrando en visitar este tipo de lugares y de ayudarlos, pero qué terrible, qué triste es. Pero más que eso, hermano, que darles un abrazo, lo que usted quiera, presentarles a Jesucristo, hermano, presentarles a aquel que dio su vida por ellos y que los quiere rescatar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire, criado hijos es una buena obra. Número 2, practicado la hospitalidad. Pregúntale al que está a su lado, hermano, ¿sí te gusta practicar la hospitalidad? ¿Cuánto nos gusta, hermanos? Amén. Número 3, si ha lavado, dice, los pies de los santos, es decir, el servicio, hermano, dentro de la obra de los santos es una buena obra. Si ha socorrido a los afligidos, cuando hemos estado socorriendo a alguien, hermano, eso nos está vistiendo. Fíjese que hoy estas cosas son bien terribles, mucha gente no quiere, hermano. ¿Por qué? Por las situaciones que se han dado en el pasado, por cosas que han acontecido en el tiempo que vivimos, hermano, la maldad se ha aumentado tanto, tan terrible, que ya hoy en día es muy difícil hacer todas estas cosas, pero las tenemos que hacer, hermano. Dice 1 Timoteo 6:18, que hagan bien, que dice que sean los que son ricos, dice que sean ricos en dádivas o en buenas obras, perdón. Número 4, dadivosos, y número 5, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Es decir, ser dadivosos, hermano, ser gente. Ahí la palabra generosos tiene una mala traducción, está hablando de gente que tiene que es libre para compartir la palabra, es decir, que tiene esa gracia para compartir la palabra, que te puedes sentar con alguien y rápidamente le puedes empezar a predicar a Jesucristo, hermano, pero ser dadivosos. Hoy en día, si alguien empieza a hablar de eso, hermano, no, luego lo ponen en internet, el apostolobo, el ratero, porque piensan que la gente, hermano, como si uno de pastor se hiciera rico con las ofrendas y con los diezmos, como si fueran para nosotros las ofrendas, hermano. Y de los diezmos realmente uno vive de día en día, hermano. No es ahora, si están en otro país donde la gente realmente diezma así fuerte, sí lo creo. Pero no hay
Incluso aquí en México a lo mejor sí puede haber una congregación grande, pero cuando nosotros, hermano, mire, a mí me gustaría más que si se empieza a acrecentar la ofrenda o el diezmo, utilizarlo, hermano, para cosas que podamos nosotros bendecir, que podamos ir a lugares de ancianos, lugares de huérfanos, lugares, hermano, como al hospital, como ya se está yendo los días jueves cada 15 días, y llevar, hermano, alimento, bendecir a aquella gente que está necesitada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí está dispuesto, hermano? Dice también en Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y número 7, y guardarse sin mancha del mundo, Entonces nosotros vemos, hermano, estas diferentes cosas que nos pueden vestir a nosotros, que nosotros nos preparemos. Ahora, mire, una de las cosas que nosotros vemos hoy en día es que nos ocupamos mucho siempre como en lo interno, en lo de nosotros nada más. Pero usted se fija, hermano, que todos estos puntos que nosotros estamos viendo son hacia afuera, no hacia adentro. Son hacia afuera, es decir, hacer para otros, visitar a los huérfanos. ¿Cuántos han visitado huérfanos? ¿Cuántos han visitado viudas en sus tribulaciones? Miren, necesitamos hacer esto, necesitamos visitar huérfanos, necesitamos visitar viudas en sus tribulaciones. Y número 7 es la última, que es guardarse sin mancha del mundo. Y es una de las cosas más terribles. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un tiempo tan difícil y donde estamos peleando cada día con una naturaleza caída, pero lo podemos hacer. Es decir, si nosotros queremos prepararnos verdaderamente, hermano, para que nosotros estemos listos para la venida del Señor, mire que estas cosas no se logran, hermano. Y obviamente todas estas cosas en Dios, como la oración, la alabanza, lo que veíamos el día domingo, que son pasos para alcanzar bendiciones de parte de Dios. Pero fíjese que estos puntos nos están hablando de algo externo, de algo que nosotros tenemos que hacer como en ayuda a los demás. Y fíjese que hoy en día la mayoría de personas se concentra en sí, se concentra en lo mío, en lo que yo quiero hacer, en lo que tengo que hacer. Pero qué importante es, hermano, la necesidad que hay. Porque la palabra de Dios nos dice que el Señor el Padre es aquel defensor de los huérfanos y de las viudas, hermano. Incluso la Escritura nos enseña que cuando nosotros damos al pobre, o dice una versión, prestamos al pobre, dice la Escritura que al Señor le estamos dando. ¿Cuántos lo han leído? Es decir, qué importante es ayudar a los demás, ayudar a aquella gente que está necesitada. Por eso la Escritura, cuando el Señor Jesús habla y dice, cuando tuve sed, ¿qué dice? Primero a uno le dice, ¿sabes qué? Porque cuando tú me viste con sed, ni un vaso de agua me diste. Le dice, entré a tu casa y ni me lavaste los pies. Y a otro le dice, sí, tú me diste agua, tú me lavaste, tú desde que entré no has dejado de besarme. Mire qué tremendo, hermano. Porque a veces está el Señor y nosotros no nos damos cuenta. A veces entra el Señor y le decimos, ven Señor, y el Señor ya está. Y dice, ya estoy, pero ni entré y ni te diste cuenta que estoy aquí. Ni cuenta te diste, por eso ni me diste agua, por eso ni me lavaste los pies, por eso ni me has besado. Pero qué tremendo es que cuando nosotros bendecimos al Señor con esto, es como si estuviéramos incluso haciendo esto, hermano. Por eso cuando nosotros vamos y si visitamos a un huérfano, si visitamos a un preso, como dice también la Escritura, ¿qué nos dice? Es como si me hubieras visitado a mí. Entonces, qué importante es, hermano. Pregúntale al que está a su lado, ¿cuándo fue la última vez que hiciste alguna de estas cosas, hermano, que vimos aquí hoy? De estos puntos que vimos. Ser dadivosos, mire, criado hijos, practicado la hospitalidad. A veces uno no quiere. Es fácil, hermano, practicar la hospitalidad cuando conocemos a alguien. Pero imagínense que no conozcamos, que llegue alguien y que diga, necesito hospedaje. A ver, pregúntale al que está a su lado, ¿sí lo dejarías? ¿Sí lo hospedarías, hermano?
Porque por eso le digo, así como está la maldad, dice uno, saber quién sabe quién es este hombre o esta mujer. Por eso, hermano, también siempre es bien importante estar conectados con el Espíritu Santo y saber, mire, porque estas cosas las podemos hacer también de una manera equivocada. ¿Por qué? Porque hay gente, hermano, que por ejemplo, hablando de socorrer déjame ver aquí, de ser dadivosos, por ejemplo. Hay gente que a veces está pidiendo en la calle, o niños, o gente, pero sabemos que a veces lo quieren usar para mal. Pero cuando nosotros somos dirigidos por Dios, hermano, sepa, a mí muchas veces, hermano, que he querido darle a alguien, el Señor así literalmente he oído su voz y me dice, no le des. No le doy, Señor, pues yo no sé qué rollo con pero no le doy pues. Y ha habido ocasiones que he visto a alguien, a lo mejor ni siento, y el Señor dice, a este sí dale. Entonces tenemos que estar conectados, hermano, para saber realmente a quién tenemos que bendecir de esa manera. Ahora, practicado la hospitalidad, una vez más vuelvo a decir, lavado los pies de los santos. ¿Por qué dice específicamente lavado los pies de los santos? Porque es una situación de humillación, hermano. A veces nosotros somos bien altivos. Imagínese que un día el Señor a usted le diga, a ver, a aquel que te cae mal, quiero que le lave los pies. Pregúntale al que está a su lado, ¿lo harías? Ay, Señor. Y mira los, ¿cómo se llaman? Juanetes que trae Y el Señor que le diga, tállaselos bien, límpiaselos bien, por favor. Porque el Señor Jesucristo nos dio el ejemplo, hermano. Acuérdese, Él toleró que hasta Judas lo besara. A ver, pregúntale al que está a su lado, ¿sí tolerarías que te dé un beso aquel que te cae mal? Pregúntele al que está a su lado. El que sabes que te va a traicionar, hermano, el que sabes que te va a apuñalar, no es fácil. Por eso dice ahí, si ha lavado los pies de los santos, es decir, por eso también esto no es solamente el servicio, sino el servir como Dios quiere que sirvamos. Entonces, estas cosas nos van a vestir, si lo hacemos de la manera correcta, porque le vuelvo a repetir, también los fariseos, hermano, hacían estas cosas. Pero el Señor que les dijo, sí, sigan diezmando y sigan ofreciendo esto y esto, pero no dejen a un lado la misericordia y la justicia. Porque estos ingratos hacían a un lado la misericordia y la justicia y presentaban sus ofrendas, hermano, y oraban también tremendo, y ellos hacían tantas cosas para ser vistos, pero no lo hacían, hermano, para agradar al Señor. Entonces hay una manera equivocada de hacerlo también. Entonces voy terminando ya con esto, ser dadivosos. Dígale al que está a su lado, hermano, hay que ser dadivosos. No es fácil a veces, hermano, hay situaciones que nos cuesta, que el Señor nos dice, da tanto y a lo mejor no queremos. No queremos porque no confiamos. En ocasiones visitar a los huérfanos no es fácil porque se requiere tiempo, se requiere esa disposición, viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, estas son las cosas que podemos hacer nosotros dirigidos por el Espíritu Santo, hermanos, para ser vestidos y para estar preparados. Si hacemos estas obras, hermano, sepa que cuando venga el Señor y vamos a estar ahí sentados y vamos a tener vestiduras. Pero si pensamos que con pura oración y ayuno, hermano, no crea que con eso se va a vestir. Aunque ore y ayune, no se va a vestir. Necesitamos visitar huérfanos, necesitamos visitar viudas, necesitamos, hermano amado, guardarnos sin mancha, necesitamos ser dadivosos, ser generosos, porque esto es lo que nos hace un buen fundamento para lo que viene. Necesitamos, hermano, ser hospitalarios, necesitamos servir de todo corazón y socorrer, hermano, a los afligidos. Cuando hay alguien, hermano, en esa aflicción y que nosotros podamos ir y darle una palabra de bendición. ¿Cuántos estamos aquí, hermanos, dispuestos para hacerlo? Amén. Así que póngase de pie, por favor, en esta tarde, póngase de pie. Gloria a Jesús. Y dice, mire, se me faltaba una, ¿ya le paró, amado? Ahí a ver, póngale otra vez.
Se me olvidó una aquí. Ya nada más le digo esto y ya, terminamos. Dice 1 Pedro 3:5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Que esperaban en Dios, estando sujetas, ¿a quién? A sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. A ver, si hay una hermana ahí, pregúntele, ¿estarías dispuesta a decirle a tu esposo Señor? ¿Qué pasó, mi Señor? Mire, hermano, qué terrible. Dice, estando sujetas a sus maridos. Ahora, ¿por qué estamos leyendo esta cita? Porque dice 1 Pedro 3:3, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima. Es decir, esto está hablando de una buena obra. Esto es de grande estima delante de Dios, dice esta versión. Sino, ¿qué es lo que quiere el Señor? Sino la actitud interior del corazón, del adorno incorruptible de un espíritu, ¿cómo? Dulce y sereno. Esto es lo que vale, dice esta versión, mire. Esto es lo que vale a los ojos de Dios. Y ahí puse la imagen esta en casa, mire cómo está, y en la iglesia, mire. Un rostro bien dulce, y en la casa, hermano. Entonces, por eso es que dice esto, porque esas mujeres así se ataviaban en aquel tiempo. Es decir, no traían un atavío externo, sino interno. Dice, aquellas santas mujeres esperaban ¿en quién? En Dios, estando sujetas a sus maridos. Esa es una buena obra para las mujeres. Hermanas, ¿quieren estar vestidas? Estén sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Pero ahí nos va para los hombres. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Y qué difícil es, ¿verdad, hermano? Mira, este es el libro. Y dice ahí en esas letritas que a lo mejor no alcanza a ver, dice, ¿cómo entender a las mujeres? Consejos útiles, pequeño manual. Ahora imagínese el grande, hermano. ¿Cómo entender a las mujeres? Por eso dice, vivid con ellas sabiamente. Si no, como dicen acá en el pueblo, nos lleva a la fregada, hermanos. Dando honor a la mujer, mire, dando honor a la mujer como vaso frágil, más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Estos dos también son buenas obras, tanto para la mujer como para el hombre. Para el hombre, ¿cuál es una buena obra? Vivid con ella sabiamente y dándoles honor, como a la mujer, como a vaso más frágil. Y de la mujer, estando sujetas a sus maridos, como esperando hacia el Señor. Amén. Así que, hermanos, vamos a estar orando en este